Hola, buenos días. Bienvenidos a su canal Sendero Victorioso. Continuamos con la segunda parte del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 44. La palabra de Dios dice: el gran mandamiento. Acercándose a uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿de quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Hermanos en Cristo, amigos, el día de hoy nuestro Creador nos habla del amor, una palabra pequeña que en esta porción de la Biblia cobra singular relevancia. Amar a Dios significa que Él es dueño de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Significa que nuestra vida es para Dios, que le amamos porque Él nos ama, que le obedecemos en agradecimiento a su gran bondad y misericordia. Amar es una acción, por lo tanto, este mandamiento debemos demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Bien, debemos sujetarnos a la voluntad de Dios, someternos a su autoridad. No es suficiente escucharlo, necesitamos redimirnos a su autoridad. Por eso, en este capítulo el Señor Jesucristo ejemplifica con parábolas. Los versículos 35 al 37 explican que David existió antes de Jesús humano, porque Jesús humano existía antes de David, pero como Dios. Entonces, el Hijo de Dios humano existió después de David. Nuestro Señor Jesús muestra que la referencia que los escribas enseñaban era real. Por tanto, Él es el Mesías, Hijo de Dios.
El Señor Jesús fue muy crítico y claro al acusar a los escribas, porque en versículos anteriores Él mismo expone el gran mandamiento que es el amor a Dios y al prójimo. Por eso es necesario corregir con energía aquellas acciones que no son correctas. Tal es el caso de los escribas que habían corrompido las enseñanzas, y el Señor Jesucristo muestra dónde están mal, dónde se encuentra el error doctrinal, y Él les muestra su falsedad. A veces este tipo de señalamientos son difíciles de comprender. Tú, hermano, amigo, ¿cómo recibes la palabra de Dios? Cuando el mensaje que escuchas es de corrección y de disciplina para tu vida. Y la ilustración de amor a Dios que muestra la viuda y nos dice la palabra, lo que es amar a Dios y no olvidarnos de Dios, quien es digno de todo, porque a veces olvidamos que todo lo que tenemos es de Él. La viuda muestra su amor porque confía en Dios. El día de hoy debemos demostrar que nuestra vida es para Dios porque no nos pertenece. Bien dice la palabra del Señor que ella de su pobreza dio todo lo que tenía, todo su sustento. Porque, hermanos, amigos, debemos recordar que Dios nuestro Señor es nuestro sustento, nuestro pronto auxilio, y que Él es digno de toda honra y gloria, de todo cuanto poseemos. Amigos que me escuchan, si en este momento tú deseas recibir la salvación que nuestro Señor Jesús tiene para ti, ya que Él fue a la cruz para que fueran perdonados tus pecados, solo cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, tú que diste tu vida terrenal para que mis pecados fueran perdonados, acepto tu sacrificio y quiero que mores en mi corazón todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Te acepto como mi único y suficiente Salvador y deseo serte fiel a las ordenanzas que Dios nuestro Señor nos manifiesta. Y quiero que el Espíritu Santo sea mi guía cada momento de mi vida. Hermanos en Cristo, sigan adelante compartiendo la palabra del Señor, comunicando las buenas nuevas de salvación, para entregar a nuestro Rey las almas de sus hijos redimidos. Amén. Que el Señor les guarde y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.